Listo. Entonces es como nuestro interés por mapear Armero, luego pasamos a cómo era Armero, ¿sí? ¿Cuál era el mapeo que nosotros teníamos en Armero? Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un pantallazo de antes de octubre, que es la actividad del programa de geografía, y lo que podemos hacer, lo que podemos ver en un inicio es que hay polígonos de bosque y también vías, eh, que era como la conformación anterior que tenía la ciudad antes del desastre, que se siguen manteniendo, pero que muchas de ellas están cerradas y están en condiciones, digamos, como si no están en condiciones para transitar. Entonces, esto era lo que se tenía: vías principales, algunos polígonos y vías. ¿Cuáles eran los objetivos de metodológicamente de este taller? Fomentar la colaboración de los integrantes del capítulo, porque este es nuestro primer acercamiento realmente como grupo investigativo y de mapeo a campo, Genex Mapper, y queremos mapear precisamente espacios de memoria, vías y servicios presentes que no se habían mapeado antes. Entonces lo desarrollamos a partir del mapeo con técnicas como Mapillary. Bueno, no utilizamos Mapillary porque se nos descargan los celulares, porque bueno, el campo también trae este tipo de retos, y lo que hicimos fue con Street Complete dar a conocer, o bueno, poner mejor las etiquetas e identificar por medio de puntos georreferenciados, pero más adelante lo voy a decir. Contribuir a la mejora de datos geográficos en OpenStreetMap y promover el aprendizaje y la divulgación en la comunidad, consolidación de conocimientos y experiencias. Esto, además de que nosotros llevamos a clase digamos, una forma de llevar a cabo la herramienta también compleja, ¿no? Y entonces van a surgir de ahí unos ciertos retos que van a requerir, bueno, una investigación, pero también una traducción de qué es lo que puede significar. ¿Listo? ¿Podemos seguir? Listo. Entonces, como les comentaba, en el marco de clase nosotros intentamos acercarnos a cuáles eran las mejores formas de mapear, ¿cierto? Y ahí es donde entra todo el sistema, ¿cierto? La infraestructura que tiene OpenStreetMap. Nos dimos cuenta que la estructura que tienen por categorías resulta bastante útil para poder darle unas connotaciones, unos metadatos a unos puntos específicos. Entonces aquí lo que intentamos hacer fue organizar en 3 elementos, ¿cierto? Etiquetas, significado y fotografía. ¿Cuáles eran como esos lugares que nosotros queríamos representar? En nuestra guía inicialmente teníamos más etiquetas, teníamos árboles, teníamos, bueno, árboles específicamente, teniendo en cuenta que había con nosotros un biólogo, teníamos también vías, pero pues básicamente cuando nosotros vamos al lugar nos damos cuenta que ya hay algunas cosas mapeadas y que también hay una complejidad en la traducción entre el building aquí igual a Shire, y bueno, como es el entendimiento, por decirlo así, estas grandes categorías que en español no significan lo mismo, ¿sí? Entonces teníamos un problema con, ¿cierto? Como la gran categoría histórica, y placa, que era lo que generalmente nosotros íbamos a mapear, pero también eso se cruzaba con otras como, no se podría hacer monumento histórico. Entonces ahí hubo como ciertas dudas frente a eso. Entonces nos hizo acotar a las que, entonces sería como las que ven aquí, entonces serían los árboles, perdón, un segundo, otra. Aquí, sería como el cementerio. Logramos ir hasta el cementerio, vemos una iglesia, entonces la podemos también, la iglesia anterior, porque digamos que está la cúpula en la plaza central, entonces también la podemos observar. Piedra histórica, sí, estos son como los que quedan. ¿Listo? Ahora. Sí. Entonces, nosotros nos dividimos por grupos, y cada grupo tenía específicamente una aplicación que se llamaba Field Paper, perdón,
una diferenciación por cuadrícula. ¿Cuál fue el beneficio de utilizar esta herramienta? Y es que cada grupo tenía dentro de una cuadrícula unas zonas especificadas, puede ser unas manzanas o en mi caso también en mi grupo me tocó, estaba en la zona del cementerio, entonces también lo pudimos hacer. Y lo que hicimos fue, por medio de estas notas, tomar fotos, etiquetas y como una descripción pequeña de lo que había, pues pudimos tomar las notas. Entonces, lo que hicimos fue estudiantes de geografía, aunque también en esta salida de campo multidisciplinar había personas que estaban estudiando antropología, estudiantes de sociología, y ellos aprendieron a utilizar esta herramienta, entonces fue bastante beneficioso. Entonces, ¿qué hicimos? Algunos grupos, por medio de guías locales, tomamos estas fotos, alejándonos, puede ser de 2 a 5 metros, porque las condiciones también eran así, pero esa es la variación que hay. No son puntos exactos completamente, pero sí están tomando una referencia espacial después para una posible validación y, digamos, como precisión de los datos. Entonces aquí tenemos placas. Era interesante porque había dos tipos en placas y uno era como tal, por decirlo así, una placa de una tumba, no sé cómo decirlo. Sí, básicamente eso era lo que había en el espacio. Luego había otras placas que lo que hacían era conmemorar familias enteras o lugares que eran muy representativos para ese momento.